Sean bienvenidos y bienvenidas personas acuaristas que siguen a este canal. Vamos a ver la segunda parte de la ficha de nuestros queridos amiguitos, los discus. Espero que la primera parte les haya gustado. Arrancamos con la segunda. ¿Qué les doy de comer? Esa es la gran pregunta, porque la realidad es que es la parte que genera más discusiones y más diferencias entre los hobbyistas, criadores y etcétera. Bueno, yo les voy a dar mi parecer de acuerdo a mi experiencia y a lo que he leído en algunos libros, obviamente de gente que sabe infinitamente más que yo. La polémica, sobre todo en lo que consiste a alimentación de discus, para mí tiene una base que es la producción de comidas o papillas caseras versus el alimento balanceado que se consigue en cualquier comercio. Siempre, obviamente, cuando hablo de alimentos comerciales, descarto los de mala calidad, ¿sí? Siempre, obviamente, me sostengo en una marca de buena calidad que me dé buenos resultados en lo que es tasa de crecimiento, coloración, reproducción, o sea, en cuánto tiempo llegan a la madurez sexual y otros factores, ¿no? Pero bueno, el tema mundo discus, con el tema de las papillas caseras, esto siempre genera polémica. ¿Por qué? Vamos a decir por qué. Porque básicamente no es la papilla en sí la que genera polémica, sino los ingredientes. Hay muchas papillas que son de origen cárnico, ¿sí? Mucha gente fabrica sus papillas en base al corazón de vaca, al corazón de res. Y ahí es donde empieza la polémica, ¿no? Por la cantidad de proteína que uno de origen animal que le está metiendo en la alimentación y el porqué de esta metodología. Hay mucha gente que dice, pero en la naturaleza el discus no se come una vaca. Y no, tenés razón, obviamente. Pero bueno, lo que se busca a veces suplantar es lo que se supone que el discus come en la naturaleza y bueno, se agrega el corazón de res. Esto es una metodología que ya tiene muchísimos años, pero muchísimos, décadas desde que se empezó a criar el pez disco. La realidad es que el origen del por qué se empezó a usar corazón no lo sé, pero yo, habiendo usado papillas de corazón, con otras cosas, no es solamente corazón, porque vos ponés receta de papilla casera para discus y vas a encontrar corazón de pescado, de vegetales, de frutas, etcétera, etcétera, etcétera. Invertebrados, incluso camarones, mejillones. Bueno, incluso hay papillas que tienen recetas que comen mucho mejor que vos y que yo los discus, ¿sí? Pero bueno, está bien, no está mal eso tampoco. Pero el tema del por qué se empezó a usar eso, yo asumo, intuyo que es por una cuestión de mejorar la tasa de crecimiento de los bichos. O sea, hacerlos crecer más rápido. Entonces, siguiendo mi camino intuitivo, porque esto empezó hace muchos años, yo creo que por los libros que he leído, las disecciones de discus, de discus salvajes, de estómagos de discus salvajes, fueron mucho tiempo después. Entonces, ya estaba instalado, eso es lo que yo creo, que ya estaba instalado. Entonces, al momento de cuando, descubrieron qué es lo que comen los discus en la naturaleza, no correspondía en absolutamente nada a las dietas que se les estaban generando para criarlos, para que crezcan mejor y para que crezcan más rápido. Ahí es donde empieza el tema de las discusiones y los puntos de vista distintos. Yo ahora le voy a leer un poquito algunos trabajos que se hicieron con respecto a la alimentación de los discus salvajes y para que vayamos sacando nuestras propias conclusiones. Por ejemplo, el libro publicado sobre discus de Heiko Blecher hace ya bastantes años, en 2006, en la página, me lo tengo anotado acá, 510 a la 595, se habla de la nutrición de los discus en estado salvaje. En especies recolectadas, distintas expediciones. Mirá este dato, ¿sí? Te lo voy a leer directamente. Porque también diferencia mucho las épocas de aguas altas y de aguas bajas.
En las épocas de aguas altas, o sea, donde hay buena cantidad de abundancia de alimento, el análisis estomacal del discus es 12% de algas, ¿sí? 44% de material vegetal, que pueden ser flores, frutos, semillas y hojas. 6% de detritos, que es algo que no se puede diferenciar porque ya está digerido. 16% de invertebrados acuáticos, ¿sí? Y 22% de artrópodos terrestres y arbóreos, o sea, bichos, ¿sí? En la estación seca, bajo nivel de agua, en los intestinos se encontró, intestinos y estómago, ¿no? 25% de algas, 39% de detritos de origen vegetal, 9% de materia vegetal, o sea que a medio digerir, 22% de invertebrados acuáticos y 5% de artrópodos terrestres y arbóreos, bichos. ¿Cuál es la conclusión de todo esto, gente? Que el discus es más vegetariano que carnívoro, pero es una muestra esto ya está comprobado, está recontraestudiado. Después hay un trabajo muy interesante de William Crampton del 2008, lo pueden buscar, un trabajo espectacular sobre discus salvajes y sobre todo en el análisis estomacal e intestinal de discus marrones, ¿sí? Que también es muy interesante entender el análisis porque en la temporada de lluvias el 89% de los peces analizados tenían el estómago completamente lleno de comida, o al menos el 50%. En los intestinos se encontraron perifitón, que es compuestos vegetales, ¿sí? Y detritos y fragmentos de plantas verdes en descomposición en un 77%, gente. En épocas de lluvias, 77% de materia vegetal. Un 5% de decápodos, que es un invertebrado, larvas de coriénidos, ¿sí? Quiromónidos, 10%, y cortezas de madera, ¿sí? Larvas de insectos y crustáceos, un 8%. En temporada seca, el 68% de los peces tenían el estómago 30% lleno y el 32% completamente vacío. Mirá lo mal que la pasa el bicho en la naturaleza. Y nosotros acá tirándole todos los días, ¿viste? Bueno, temporada seca en el intestino, perifitón y detritos, fragmentos de plantas verdes en descomposición, 55%. Después, astillas de madera y cortezas, 10%. O sea, se ve que también hay algo de celulosa que los bichos ingieren para tener algo en la panza. Decápodos, 4%. Larvas de quironómidos, 10%. Larvas de insectos y crustáceos, 21%. Esto fue en base al análisis de una población de discus marrones. Entonces, la conclusión que sacamos de todo esto: el discus es más vegetariano que carnívoro. De hecho, en ningún análisis estomacal de los peces recolectados, por lo menos en el estudio de Crampton y de Blecher, en ningún caso había restos de peces en su tracto digestivo. Acá muchas veces me ha pasado que, puse neones, puse cardenales, puse borrachitos y los discus se lo papearon. Puede pasar, sí puede pasar. Pero por lo menos en la naturaleza no es un pez predominantemente piscívoro. Entonces, ahí es donde tenemos que sacar conclusiones de cómo alimentamos a nuestros discus cuando hacemos papillas caseras y cómo reformularlas de acuerdo a qué estamos buscando. Sinceramente, para mí, el tema de agregarle corazón de vaca y mucha proteína de origen animal es para que crezcan más rápido y es un tema comercial. Es sacarlos a la venta de manera más rápida y mejorar la rentabilidad. ¿Eso está bien o mal? No puedo hacer un juicio de valor sobre eso. Pero bueno, sí lo que tenemos que tener en cuenta es que los discus, si los alimentamos de manera adecuada, van a tener una mejor respuesta de su sistema inmunológico. Ahora bien, si hace 30.000 generaciones de discus domésticos que venimos criando en cautiverio y seleccionando líneas genéticas y alimentándolos con estas papillas, ¿puede ser que hayan generado de alguna manera un cambio de hábito? Sí, es muy probable. Yo me estoy basando en datos de los peces que fueron extraídos de la naturaleza. Mi manera de pensar el acuarismo siempre está pensado en cómo ellos vivían en la naturaleza y los genes que portan, porque la información que viene desde arriba
la transportan los genes, ¿sí? Y si nos remontamos a eso, bueno, darle tanta proteína de origen animal es una bestialidad. Pero la verdad es que, de vuelta, puede generar un acostumbramiento, puede generar un cambio de costumbres, puede generar un cambio en sus necesidades, el traerlos desde hace tantas generaciones de manera doméstica con respecto a su alimentación. Probablemente sí. ¿Es lo correcto? No lo sé. Si vos tenés experiencias, si vos leíste algún trabajo de índole científico, no me vengas con la experiencia del criador de la vuelta de tu casa. Si vos tenés una experiencia, volcala acá, obviamente, pero estaría bueno también, porque yo lo hice, que me digas cuáles son las diferencias entre alimentar en una papilla con mucho contenido de origen de proteína animal y uno más abocado a lo vegetal. ¿Qué diferencias hubieron? Y en mi caso, te lo puedo decir ya, acá mismo. Los que estaban alimentados con pasta de corazón crecían muchísimo más rápido. Muchísimo más rápido. Tomaban mucho mejor color en menos tiempo y se estaban reproduciendo más rápido. Los alimentados con papillas vegetales, todo eso se veía ralentizado. Después en el tamaño final del bicho, ¿sí? El que estaba alimentado con papillas vegetales era menor. No era, o sea, un discus chico igual. Estamos hablando de un discus capaz de 15 centímetros de circunferencia contra los otros con papillas carnívoras que eran más grandes. Ahora, el detalle acá para mí no es menor. Los discus alimentados con papillas vegetales, gente, en mi caso, eran menos propensos a enfermedades. Muy marcado el tema. Y vivieron mucho más tiempo, pero mucho más tiempo, por lo menos 4 o 5 años más que los ejemplares alimentados a papillas en base a carne. Ahí me vas a preguntar, ¿cuánto vive un discus? Y promedio entre 8 y 12 años, de vuelta. A mí los discus, las parejas que yo tenía que había alimentado con papillas de origen carnívoro, a los 8, 9 años ya empezaban a decaer y terminaban muriendo. Esto lo descubrí años después, ¿sí? Yo no hice el experimento en paralelo. Pero sí, obviamente como acuarista bastante obsesivo en una época de mi vida, anotaba todo. Los peces alimentados con papillas de mayor preponderancia de vegetales, no quiere decir que no tuvieran nada de origen animal, esas papillas. Pero siempre en un 70-30, un 80-20. Esos discus me han vivido todos por encima de los 10, 11, hasta 12 años. Entonces hay una diferencia muy, muy marcada. De vuelta, esta es mi experiencia. Me gustaría conocer la experiencia de ustedes y que ustedes me digan. Ahora, yendo a los alimentos balanceados de primeras marcas. Ya hay marcas que tienen alimentos para discus salvajes, ¿sí? Y vos lees la composición y tiene un montón de origen vegetal, incluso frutas en su composición. No deja de tener una proporción de cosas de origen animal, como invertebrados, por ejemplo. Y después, obviamente, está el famoso alimento rojo que todos conocemos, que ya varias marcas tienen esos alimentos rojos granulados, que te dicen 50% de proteína. Claro, el disco necesita mucha proteína, pero no necesariamente tiene que ser proteína de origen animal. Cuando vos lees la composición, vas a ver un montón de harinas de origen vegetal, espirulina, algas, vas a ver germen de trigo, y también vas a ver harina de calamar, harina de pescados, harina de krill. Todo eso genera una composición balanceada. Obviamente, el tema del rojo es porque tiene astaxantina, que es un colorante, tiene algunos de origen animal, perdón, de origen natural y otros de origen artificial, carotenos que le agregan. Bueno, todo eso va a impactar en la coloración de los peces. A veces tenés que tener cuidado porque esa coloración, de alguna manera, te distorsiona el color natural del bicho. En algunos te los potencia y tenés un bicho fluo en tu pecera con una coloración espectacular. Pero bueno, la realidad es que el alimento balanceado está bueno porque te saca de muchos apuros, principalmente porque la papilla, obviamente hay que prepararla, dejas la cocina hecha un desastre, no siempre se tiene el tiempo, hay que tenerla frisada, hay que descongelarla antes de dárselas, y algo, gente, que para mí
va en contra de la papilla, que es el tema de la limpieza. La papilla genera mucha mugre, sobre todo cuando se descongela y los bichos empiezan a comer, te queda como una nube de partículas flotando, y la verdad es que es bastante incómodo. O sea, el filtro se ensucia más rápido, los nitratos se levantan más rápido y a veces quedan partículas en suspensión que después se asientan en el sustrato, no tenés a una corredora o a un bicho de fondo que te lo coma y los discus no agarraron las micropartículas esas y se empieza a descomponer todo y te hace pelota el agua. Bien manejada la papilla, qué sé yo, hay gente que le pone más gelatinas. Yo no te voy a dar ninguna receta de papilla acá, buscá en internet, hay 1.000.000 de papillas caseras. Fíjate vos la que te resulte más fácil, más afín a lo que vos podés llegar a conseguir. Hoy la realidad es que podés incluso hacer un mix de papillas, de alimento vivo, de alimento fresco y de alimentos balanceados. Los alimentos balanceados, como siempre te digo, que sean de primeras marcas, fíjate que la composición sea bien balanceada y bueno, y no solamente le des el alimento que dice Discus, o sea, no des, porque la realidad es que nosotros acá alimentamos con un montón de espirulina a esto, ¿sí? Un montón de espirulina. Y le damos alimentos de Discus salvajes, y le damos otros alimentos vegetales, le damos escamas, le damos gránulos. Y bueno, la verdad es que vos tenés que ir haciendo tu experiencia, tu conclusión. Yo te leí un par de informes de gente muy seria que ha hecho estudios durante muchos años a estos peces. La conclusión es que el Discus en la naturaleza lo menos que es carnívoro o piscívoro. Después, lo que ha resultado de las distintas décadas de cría en cautiverio y de cambiar la alimentación para maximizar tasas de crecimiento y reproducción, bueno, eso es otro tema, es harina de otro costal. Pero bueno, es importante que vos lo sepas y que vos a partir de ahora saques tus conclusiones de qué manera querés alimentar a tus discos. Dejá acá abajo en comentarios cómo alimentás vos, qué experiencias tuviste y bueno, sigo hablándoles, no se termina acá. ¿Cómo elijo discus al momento de ir al acuario? ¿Cómo me doy cuenta de los discus? Primero que la confianza en tu acuario, en tu tienda, tiene que ser absoluta. Tu tienda te tiene que asegurar que tener bichos sanos, desparasitados, comiendo seco, en condiciones de agua normales. Pero es importante esto, porque ¿qué pasa? Si tu tienda no acostumbraba a los discus a comer seco, a vos te está trasladando un problema que tenés que fabricarte una papilla o comprarles una papilla, no sé. Pero de vuelta, no todo el mundo quiere alimentar con papilla porque no todo el mundo tiene tiempo de hacer el cambio de agua posterior o de fabricarla. Entonces es fundamental que coman alimentos balanceados, ¿sí? De buena calidad. Estos, por lo general, los domésticos siempre comen seco y si no, los acostumbramos nosotros o el importador. Ahora, ¿qué pasa? Es muy importante que discus salvajes también los acostumbren a comer alimentos secos. Eso lleva más tiempo. Vos podés de última tomar la decisión si querés tomar el riesgo de darles alimento vivo o alimentos o generarles un acuario en donde se generen algas que ellos puedan ir mordisqueando. Y si no, hay que hacerle el paso paulatino. Pero bueno, alimentos secos principalmente. pH de 7, ¿sí? Eso es importantísimo, que la calidad del agua sea la que vos tenés en tu casa. Muchas veces que vas a comprar un discus o un criadero y obviamente comen por lo general papillas y están en un pH mucho más bajo. Bueno, tenés que asegurarte cuando vos vas a comprar un discus que las condiciones de agua que vos tenés en tu casa, acá en la ciudad de Buenos Aires, el pH más o menos sale en 7, 7,2, pero como no es dura, termina estabilizándose en 7 o en 6,8. Bueno, entonces que tu acuario tenga las condiciones del agua que vos vas a tener. Porque si te dan un discus en 5, ¿y vos qué tenés que hacer? Comprarte un equipo de osmos y juntar agua de lluvia, hacer la danza de la lluvia para que llueva, o estar con químicos para bajarle el pH, es una locura. Entonces, la verdad que no te tienen que complicar. Eso es importantísimo. Tercer tip fundamental, ya te lo dije antes, el tema de la iluminación. Tienen que estar en un lugar, como acá, ¿ves? Estamos en un ventanal que entra sol, que tiene iluminación. Porque ¿qué pasa? A veces vos los vas a comprar en un lugar que está en un lugar medio lúgubre, que viene el criador con una lamparita, te lo elige, punto, más, llévatelo. Y los bichos cuando los pones en tu pecera hacen se ponen negros, se estresan, se terminan enfermando. Tienen que estar acostumbrados a la luz ambiente, a la luz artificial, pero sí a una fuente de luz. Y obviamente cuando les prende la luz, tiene que ser algo que no
no los afecte. Siempre lo mejor, lo ideal es ponerles un timer que primero tengan un poco de luz ambiente, ¿sí? Si está la luz apagada, totalmente apagada, y de repente se prende la luz así de repente y hay mucha radiación, se van a estresar. Entonces, que tengan un ambiente donde ya les empieza a entrar un poco de luz ambiente, cosa que los bichos se den cuenta que está amaneciendo y después que se prendan las luces. Cuarto tip fundamental, que estén acostumbrados a la figura humana, ¿sí? Que te vean a vos y reaccionen de manera positiva, que vengan a comer de la mano. No que vos entres a la habitación o que te vean a vos y se escondan. Eso es porque están muchas veces en lugares donde están a oscuras o donde por lo general se les da de comer 1 o 2 veces por día y no están en contacto con el humano, con la figura nuestra. Entonces está buenísimo que los bichos reaccionen de la manera que yo te voy a mostrar ahora. ¿Ves? Ahí les voy a hacer un zoom. Están ahí como en slow motion. Los discos por lo general están todo el tiempo así, en slow motion, ¿sí? Entonces, fíjate, parece que no estoy hablando, fíjate, se me mueve la cámara. No están en pausa los bichos, fíjate. Están así, están muy tranquilos, muy tranquilos. Ahora, fíjate cuando me ven acercar, ¿sí? Cuando me ven acercar, ¿qué hacen? Amiguito, mirá cómo se empiezan a mover. Y fíjate lo que pasa cuando yo levanto la mano. Y yo les acabo de poner de comer hace un ratito cuando hice el video de la intro, ¿sí? Fíjate, estoy acá, vienen para acá, vienen para allá, y nos vamos, y movemos, y que tiriri. Les ponemos una cumbia y danzan al ritmo. Gente, esto es como tienen que estar los peces en la tienda que ustedes van a elegir. Peces que están acomodados a la calidad de agua, peces que están acostumbrados a la luz, peces que están acostumbrados al alimento seco, como les mostré antes, y peces que están acostumbrados a la figura humana. Fíjense que siguen reaccionando. Hola, miren, le meto los dedos y me lo van a venir a mordisquear. Así que bueno, esto es como tienen que ustedes elegir a un ejemplar. Es muy importante, y el último tip, que cuando vayas a comprar peces discus a tu acuario, no te los vendan así chiquititos, gente. Es muy difícil levantarlos cuando son chiquitos. Lo ideal ya es que te den un pez por lo menos de 4 o 5 centímetros de circunferencia. Los que tienen tipo moneda de 1 centavo, ¿viste? De 1 o 2 centímetros, por lo general es muy difícil, por lo menos para principiantes. Si sos experto, bueno, ahí puede ser otro tema. Me preguntan muchas veces cómo diferencio un discus macho de un discus hembra. Y gente, es un lío. Yo incluso muchas veces pensé que tenía una pareja y eran 2 hembras. Cuando son grandes ya te vas dando un poco más de cuenta. Yo te voy a dar algunos tips que medio tirado de los pelos, porque encima tienen que tenerlo en cuenta. Los discus establecen jerarquías muy establecidas. Y el jerarca del grupo puede ser un macho o puede ser una hembra. A mí me pasó de las dos maneras. O sea, no quiere decir que el macho sea el dominante o el alfa. A veces puede ser la hembra. Pero bueno, de chiquitos es muy difícil, y de grande, bueno, ya te va dando algunas pautas más. Un tip que te puedo dar en un discus medianito que puede llegar a ser una diferenciación entre un macho y hembra es en los labios. Los labios más finos y chicos, ¿sí? Pequeños, suelen ser las hembras. Y los labios más grandes y más abultados suelen ser machos. Otro es el famoso pico. A la altura de la boca, ustedes van a ver que a las hembras, esta es la boquita, ¿sí? La frente de la hembra baja en línea recta. Y justo antes de la boca, en el macho, hace como una abultada, como si fuera el famoso pico del oro. Esto se nota más en machos más grandes, obviamente. Pero bueno, es otra de las posibilidades por las cuales podemos llegar a diferenciar un macho de una hembra. Otro que se suele usar mucho para diferenciar macho o hembra es la frente, ¿sí? La frente, este es el discus, ¿no? Ponele, acá tenemos un discus. De donde nace la aleta dorsal hasta la boca, en la hembra es prácticamente una recta, ¿sí? Una recta. En cambio, el macho tiene un pequeño bulto a la altura de la frente, en donde después se tiene una pequeña línea recta y el famoso pico que les contaba de vuelta. O sea, es como que hace esto, ¿sí? Bueno, es algo que determina, es más fácil quizás determinar el tema de la frente entre el macho y la hembra. Espero que se haya entendido, porque bueno, estoy tratando de hacer figuras geométricas medio difícil. La aleta dorsal es otro de los
de las condiciones que a veces en las hembras termina de forma más redondeada y el penacho del macho, salió un versito, termina un poco más en punta. ¿Es una fija estas cosas que yo les dije en todos los ejemplares? Y ni. La verdad que son pequeños datos que uno va recabando, que uno va juntando información sobre los ejemplares, hasta que, bueno, si se van dando de manera notoria, ya podés intentar una diferenciación de sexos. Y justo que hablamos de aletas, esto también se usa mucho en discus. Si vos tomás la parte posterior de la aleta superior y de la aleta inferior y trazás dos líneas rectas, ¿sí?, de la aleta superior e inferior, parezco un payaso, pero bueno, me van a entender. Y trazan esa línea recta y esa línea recta se cruza en la aleta caudal del discus, o sea, en la cola, es una hembra. Si vos trazás una línea recta en la parte superior, o sea, partiendo de la parte superior, de la aleta superior, perdón, y de la aleta inferior del discus, y esas dos líneas rectas se cruzan fuera de la aleta caudal, o sea, fuera de la cola, probablemente tengas un macho. Eso tomalo también como un patrón, como para poder diferenciar machos y hembras, aunque es difícil. La reproducción es algo que es muy lindo en el mundo discus, sobre todo cuando vos ves que se dieron las condiciones. Es importante, es importante algo. Cuando vos tenés un plantel de discus o un grupo de discus, siempre tenete a mano, aunque sea un cubo de 40, que son 64 litros, van a estar un poco apretados, pero bueno, a ver, cubo de 40, no, acá no se ve ninguno, pero bueno, acá estamos llenos de cubo de 40 en el acuario, pero un cubo de 40 por 40 por 40, si se te forma una parejita, siempre tenés algo a mano, porque quizás justo se forma la pareja y tengas que salir corriendo. Bueno, mejor lo pasás a la pareja que se haya formado con las mismas condiciones de agua del acuario, le pones un filtro y ahí probás. Mucha gente les pone un cono de plástico, de resina. Los discos también van a desovar en hojas de plantas, que a veces desoban en calefactores, a veces desoban contra el vidrio. Cuando quieren desovar, van a desovar. ¿Qué se necesita para que desoven? Buenas condiciones de agua, gente, buenas condiciones de agua, que se forme la pareja obviamente primero, y buena alimentación. Una vez que las crías, que los huevos eclosionan, se les suben al lomo de los padres, ¿sí? Los van a ver a los discus todos llenos de puntitos, ¿sí? Bueno, eso es la parte hermosa. Ver a las crías encima de los padres no tiene precio. Y ahí donde tenés que tomar decisiones. Si le querés sacar las crías a los padres y criarlas vos de manera artificial, o dejarlas un tiempo que vayan tomando tamaño. Yo por lo general a las crías se las suelo dejar a los padres, o sea, cuando criaba discus se las solía dejar a los padres, y la verdad es que, salvo que sea un desove muy grande y que las crías sean como pirañas, porque ¿de qué se alimentan en principio? De la mucosa del cuerpo de los padres. Y a veces puede llegar a lastimar, digamos, si son muchos bichos y muy voraces, y puede llegar a lastimar en las mucosas. Pero bueno, se van turnando padre-madre. Yo igualmente a las crías les suministro infusorios en los primeros días ya de nado libre y les suministro artemia recién eclosionada. Así, de alguna manera, también se distraen y no solo se alimentan de la mucosa de los padres. Cuando ya tienen un tamaño que vos decís, qué sé yo, medio centímetro o un centímetro, entre medio centímetro y un centímetro, ahí se las podés sacar y los podés seguir alimentando, como te dije antes. Náuplios de artemia, infusorios, y ya le puedes empezar a dar alimentos comerciales molidos, las famosas papillas, que hablamos ya en la parte de alimentación. Si es que decís usar papillas, puedes usar una papilla con distintos ingredientes. Así que bueno, eso para mí es fundamental. ¿Es fácil? No. Es imposible para nada. La mayoría de la gente que tiene discus en un acuario comunitario, un acuario doméstico, con buenas condiciones de agua, se le arma una pareja, cría y ahí se arma el despelote. No los dejen en el acuario comunitario porque va a ser contraproducente. ¿Qué pasa en el acuario comunitario? Los peces, los discus van a tratar de defender la puesta, van a defender las crías y le van a pegar a todo lo que se les cruce y se van a estresar y puede haber bajas de los otros peces al estar las crías y los huevos van a querer alimentarse, van a querer aprovechar, va a ser todo un bolonqui. ¿Cómo pasa con cualquier cosa que quiere criar en un acuario comunitario? ¿Sí? Atenti.
Por eso te decía al principio de esta parte de cría, que lo que tenés que hacer es fundamentalmente tener un acuario backup. Para mí el cubo de 40 lo guardás en casi cualquier lugar y te salva las papas del fuego cuando lo necesitas. Tema de enfermedades. Acá, como siempre digo, la parte de enfermedades hay que tomarla con mucha delicadeza, con mucho cuidado, porque a veces es una parte muy sensible en el momento de dar explicaciones y generar diagnósticos y medicaciones. Los discus no son ni más ni menos propensos a enfermarse que otros peces en buenas condiciones de química de agua y de alimentación. Pero sí es muy normal que a veces desarrollen una enfermedad parasitaria, en realidad sí, parásitos intestinales del género, son nematodos género Capillaria, si mal no recuerdo, y la famosa hexamita, que es un protozoo que suele afectarlos, digamos, de manera, se va a saber que empiezan a hacerse como agujeros en la cabeza, a la altura de la cara, y bueno, hay que tratarlos. Por lo general siempre se usa metronidazol como tratamiento preventivo. Nosotros acá los discus solemos desparasitarlos con metronidazol y praziquantel, que son dos drogas, de vuelta. Ahora no les voy a dar dosis, si alguno tiene alguna duda las podemos llegar a charlar, porque depende mucho la concentración de la droga, qué tipo de droga les estén suministrando, de ahí varían las dosis, depende de los peces, la masa corporal, a veces se puede hacer un tratamiento un poco más fuerte que otros, depende del nivel de debilidad que tenga. Yo siempre lo acompaño cuando hay que hacer un tratamiento contra parásitos por vitaminas, ¿sí? En la comida o en el agua, pero siempre trato de darles vitaminas y buena calidad de comida y de agua. Después, en menor medida, obviamente, los discus son sensibles a algunas bacteriosis. Muchas veces vas a ver que el discus se pone, los discus sobre todo oscuros, o sea, el color de los marrones, los rojos o azules, de ese tipo de coloración, empiezan a ponerse oscuros y empiezan a segregar mucha mucosa. Muchas veces se trata, a veces puede ser parásitos externos pueden ser cualquiera, desde ictiobodo, dactilogiros o el mismo punto blanco. Muchas veces esto hace que los peces también empiecen a segregar mucosa y uno cree que es una bacteriosis y tiene un antibiótico. En realidad capaz que lo que tenías que hacer es una dosis de sal y una dosis de cobre, ¿sí? De sulfato de cobre. De vuelta, mucho cuidado con lo que estoy diciendo, no estoy dando ningún tipo de dosis ni de tratamientos específicos. Estoy hablando muy en general de lo que yo suelo hacer cuando tengo estos patógenos. Porque después la bacteriosis pasa a empezar a ver que aparte de la mucosa, las aletas se empiezan como a deshilachar y bueno, a veces incluso están coexistiendo las dos cosas. ¿Por qué? Porque primero se enferman de una cosa y después al bajarle las defensas al bicho le agarra la otra. Las bacteriosis obviamente se tratan con antibióticos. Y después lo general de casi todos los bichos. Pero de nuevo, es muy difícil que un discus se te enferme, ¿sí? Si está en condiciones razonables de química y de alimentación. A lo sumo, lo que se puede hacer de manera preventiva, ya que es un pez que es de alguna manera susceptible a los parásitos, ¿sí? Tanto la hexamita, que es un protozoo, o a los parásitos intestinales. Entonces, una vez cada 6 meses, si querés, los pasás por metronidazol, praziquantel, y te asegurás que los bichos estén bien. También se lo puedes poner en la comida, se lo puedes poner en el agua. Eso como más te guste. Muy bien, gente, llegamos al final de esta ficha de discus que la tuvimos que desdoblar en dos partes porque la verdad que había mucho para hablar y está bueno que tampoco sea un video tan pesado, de muchos minutos, y aparte les soy sincero, no tengo tanta espacio en el celular para editar videos tan largos. Así que entre los inconvenientes tecnológicos que solemos tener en este canal, más la sobreabundancia de información sobre esta hermosa especie, dos partes, espero que hayan visto la primera y si esta les gustó, necesito que me den su dedito. Si algo no están de acuerdo o si algo va a debatirse, a discutirse, siempre en el terreno del respeto, obviamente, eso es lo fundamental, gente. La idea es que esto sea un espacio comunitario en donde todos aprendamos y nos nutramos del otro. Que se están dando muy buenos comentarios en otros videos de gente que aporta cosas que yo incluso no sabía. Así que bueno, si vos tenés experiencia y te gustan estos bichitos, dejá tus comentarios abajo. Espero que esta ficha les haya gustado, les haya servido. Nos vemos pronto en alguna otra ficha. Si querés, también podés dejar abajo qué otro bicho te gustaría del cual hablemos. Nos vemos la próxima.
Chau.